Mi hija eligió a su madre que la abandonó antes que a quien la crió. Cuando volvió, la traté horrible y la volví a perderla. Ya iré adelantando, que esta historia no tiene un final feliz, no por ahora al menos. Siempre había querido ser padre, más que cualquier cosa, pero mi esposa me dejó antes de que pudiéramos tener un hijo, aunque pienso que es lo mejor, no quisiera meter a un niño de una batalla legal. Luego de eso, decidí no esperar y adopté a Diego cuando tenía 3 años. Él es un buen hijo, algo rebelde a veces pero me ama como a un padre de verdad y lo amo. Pensé que solo seríamos él y yo todo este tiempo, pero unos meses después alguien toca a mi puerta. Al abrir, no reconocí quién era al inicio hasta que lo noté. Teresa, había sido una amiga en secundaria, pero de esas que se aprovechan de los demás y los abandonan cuando la necesitan. Detrás de ella, una niña de 4 llorando se escondía de mí, asustada. Rápidamente pregunté qué había pasado y cuando entró, me contó todo. Mentira, solo dejó a la niña rápidamente y apenas si dijo algo, pero luego por mensaje me explicó todo. Se acostó con un tipo que mintió acerca de la protección y no pudo abortar. Ahora quería dejarla conmigo porque yo siempre quise hijos y pensaba que podía simplemente dejarme con lo que llamó su pequeño accidente. Pensé en dar a la niña en adopción o devolverla, pero al verla tan triste y destrozada, algo se encendió en mi corazón y decidí firmar los papeles de adopción. Pero Lina, la hija de Teresa que ahora era mía, no me lo iba a dejar fácil. No era odio, pero se le acercaba. Ella sabía que no era su padre y jamás estuvo dispuesta a formar una relación padre e hija real conmigo, pero siempre me habían dicho que o era persistente o muy necio porque jamás me rendía y ahora sería cuando menos lo haría. Empecé con pequeños desayunos los 3 pero no hablaba, charlas en el auto, algunos días de campo o de fiesta pero nada, no fue hasta que cumplió años que empezó a cambiar. Resulta que su madre jamás le había comprado regalos para su cumpleaños, por lo que obtuve 2 trabajos para pagar la mejor fiesta posible y los mejores regalos según lo que me contaba Diego de ella. Ese día ella bajó y había muchos regalos en la mesa, cada uno con su nombre. Diego estaba algo celoso, pero ambos lo empezaron a abrir todo. Toda su atención se centró de un peluche de conejo que había comprado en una tienda de segunda mano, pero a ella le encantó. Ese día la vi sonreír de verdad por primera vez, pero para mí, la verdadera prueba de que empezó a amarme fue el primer día de jardín después de eso. Llamó a mi trabajo porque se había peleado con un niño por el peluche y aunque recibiría una amonestación por salir del trabajo antes, manejé media hora solo para retirarla porque seguía molestándola. Ella se notaba impresionada de que realmente estaba para ella y ese día en el coche la escuché decirme gracias. Por primera vez. Luego de eso, fue una cadena de momentos que fortaleciera nuestra relación. Ya para 1 año y medio después, teníamos una relación real de padre e hija, o al menos eso pensé. Aún recuerdo el primer día de primaria de ambos, cuando le enseñé a andar en bici, cuando fuimos al hospital porque se rompió el brazo en el intento esa misma tarde. Cuando la veía en sus clases de ballet, ella finalmente me había aceptado y hasta me decía papá. La primera vez que hizo eso, me largué a llorar, para mejorar. Recibí un ascenso y ya no tenía que trabajar 2 trabajos. Mientras con Diego, las cosas realmente me sorprendieron para bien. Él se había ganado su cariño antes que yo, contaban secretos que sabían que podían confiar, jugaban juntos, se defendían y se delataban, mejor que mi relación con mis propios hermanos, pero todo cambió un día cuando tenía 10. Era una mañana de abril normal, desayunos, trabajo para mí y colegio para ellos, una salida a comer y luego las clases de ballet de Lina. Ahí es donde todo cambió. Estaba viendo otro concurso donde sabía que mi hija no llegaría ni a semifinalista, pero igual estaba orgulloso. Cuando la vi, aún recordaba esa apariencia de cuando me la entregó. Teresa había venido realmente y no pensé que lo haría. Varios sentimientos me llegaron, pero al acercarme le pregunté, Teresa, ¿qué estás haciendo acá? Ella respondió lo obvio, veo a mi hija bailar, pero lo que me dejó en shock fue cuando dijo mi hija. Intenté discutirle un poco porque se supone que abandonó a su hija porque no quería tener nada que ver con ser madre, pero ella me contó que luego de un rato, lo pensó y dijo que le gustaría alguna relación con su hija, y lo dijo como si un rato no hubieran sido los 6 años que la tuve que sustituir como madre. Cuando Lina se nos acercó, estaba emocionada de ver a su madre, aún pese los años, le tenía cierto amor y por más que me gustaría mandar a Teresa a la mierda, no quería pegarle a mi hija la posibilidad de ser amiga de su madre, por lo que me trague el coraje y el orgullo y acepte que se vieran, aunque solo sea una vez cada finde. Los meses pasaron y ellas se seguían hablando. A veces arreglaban para salir pero su madre la hacía pagar, eso lo supe desde el inicio pero no me enteré hasta mucho después. Aún así ella se lo perdonaba, igual que cada que la dejaba plantada. Diego también empezaba a notar esas señales pero dijo que no había ningún daño así que no hay problema, pero lo había. La actitud de Lina cambió drásticamente, ahora era más grosera conmigo, no con Diego, conmigo y cuando le dije que su madre podría estar metiéndole ideas en la cabeza, me acusó de estar celoso y me dio una cachetada. Solo temes que haga un mejor trabajo que tú, lo dijo como si ser padre fuera un trabajo y no algo que quería hacer para ella. La castigué una semana pero nunca imaginé que lo peor vendría después de esa semana. Era un día normal cuando Teresa llegó de sorpresa a mi casa y mi hija se puso a su lado.
pensé que me darían una charla por lo ocurrido antes, pero nunca esperé ver esos papeles de nuevo. Voy a mudarme con mamá de nuevo. Diego y yo nos quedamos en shock. No fue una pregunta, fue una afirmación. Dijeron que lo habían planeado por meses y ahí uní todo. Teresa había envenenado la mente de mi hija para que robármela y lo había logrado. No fue sorpresa cuando me opuse, hasta Diego se opuso al principio. Esa mujer te abandonó de pequeña y ahora la elige sobre mí. Ha cambiado, me lo ha demostrado, mientras que tú solo me has mantenido lejos de ella. Según mi hija, yo había alejado a su madre para robarle su rol materno. Teresa y Diego nos dejaron solos mientras nos gritábamos de todo. No solo me sentía desplazado, veía como una mujer, que me había mandado como no quería ser madre y ahora mentía solo para llevársela. No sé por qué, Lina, todo lo que he hecho es darte el amor que tu madre no te ha dado. Ella eligió dejarte mi casa, darte a mí y ahora te miente. No importó cuando le decía, ella estaba muy metida en su idea de familia perfecta. Ella me dio a luz, su sangre corre por mis venas, finalmente. Podemos tener la relación que siempre quisimos y tú la tiras solo porque prefieres verla sufrir mientras me mantienes alejada de mi verdadera madre. Era obvio para mi hija, la sangre valía más que el amor y mi peor error fue más enseñarle lo contrario, eso y preguntar ¿y yo qué soy? Ella ya furiosa lo gritó para que todos lo oigan, eres su reemplazo, tú no eres mi padre, deja de fingir que lo eres por un segundo y date cuenta, no eres más que un ladrón. Esas palabras me persiguen hasta hoy. En ese momento quedé en shock, mis manos temblaban y mis ojos rápidamente se llenaron de lágrimas. Ella deslizó las hojas para pasar la custodia de la niña a Teresa y dijo fría y segura, haz algo bueno por mí solo una vez y firma. Tardé horas de pensar pero finalmente lo hice, no. Por odio, pero es posible que sí haya sido por eso, sino porque al recordar todo lo que he hecho por ella, todos los sacrificios que hice, todos los momentos que habíamos formado y en serio dolió como decidió cambiarlo solo por alguien tan traicionera como Teresa. Firmé los papeles y hice mi última buena acción por Lina, empaque sus maletas, escucho una fuerte pelea entre Diego y Lina y al día siguiente se fue, sin despedidas, sin disculpas, solo me vio unos segundos pero juro que vi una pequeña expresión de algo, no sé si era pero desearía que fuera al menos un poco de culpa pero no lo vi, solo se fue. La casa estuvo en silencio durante días, me deprimí bastante, no solo porque se fue, sino también por cómo nos trató a ambos. Pensé en decirle que vuelva, que lo piense mejor pero recordé todo y decidí hacer algo, no dejarme pisotear por nadie más. Quité todas las fotos de ella, lo que quedó de su habitación lo guardé en un rincón olvidado del ático. La saqué de mi seguro de salud, total ahora es problema de Teresa, que la ponga en el suyo. Las cosas con Diego no fueron mejores, él se sentía traicionado y dejado de lado por aquella persona que decía ser su mejor amiga y hermana. Lo consolé, lo mandé a terapia y volvimos a ser nosotros contra el mundo. Decidimos dejarlo de Lina como un capítulo cerrado, pero no sabíamos que el capítulo estaba lejos de cerrar. Habría pasado un año desde esa discusión en mi casa, las clases de ballet de Lina las reemplacé con los campeonatos de natación de Diego, recientemente había encontrado ese gusto y me alegré que haga algo que amaba. Todo en nuestras vidas parecía ir mejor hasta que recibimos una llamada, eran servicios sociales y protección de menores. Pensé que sería algo relacionado con Diego, servicios sociales, ¿qué hiciste ahora? Le dije a Diego cuando me preguntó quién era, hice varias cosas, no sé a cuál te refieres, pero mi actitud tranquila cuando me dijo que se trataba de Lina. Quise colgar pero por miedo a meterme en problemas legales, fui a donde me citaron, Lina no estaba ahí, solo gente elegante, me sentía algo intimidado por no haber traído algo elegante, pero más me sentía confundido y frustrado. Me contaron todo, resulta que Teresa volvió a cansarse de Lina y la había abandonado a varias horas en coche de su casa, cuando volvió, no la dejó entrar y una vecina llamó, cuando confrontaron a su madre, ella se volvió a ir, dejando a su hija sola, pensaron en un orfanato pero asustada por la idea del orfanato, se acordó de mí y me dijo que llamarán. Ella ahora estaba en la comisaría porque dijo que seguramente no iba a querer verla y tenía razón. Como la primera vez pensé en negarme pero me aclararon que aún figuraba como tutor legal, lo que podría significar que dejarla sola, no solo sería cruel, podría ser catalogado como negligencia infantil, esos recuerdos que me había forzado a olvidar sobre ella volvían, todavía no sé por qué pero acepté con la condición de terapia pagada para Lina. Volver y explicarle a Diego no fue fácil, seguí enojado con ella por lo que me dijo y por haberlo abandonado pero la aclaré que temía meterme en problemas y decía que no, aún así no la había perdonado y me preguntó cómo íbamos a hacer, cuidar una niña que no nos quería, que nos trató como la mierda y ahora vuelve suplicando. Aún con cada recuerdo en mi cabeza me largué a llorar y mi hijo me abrazó, diciendo que encontrarían la forma de arreglar todo. No vimos a Lina hasta que finalmente la trajeron 2 días después de firmar, creo que me daré algo a quien cuente todas las veces que tuve que firmar algo. Lina ya tenía 11, era un poco más alta, más delgada, el vestido morado que antes brillaba ahora simplemente estaba sucio, su pelo marrón dejó de estar atado con un moño a estar revuelto. Ella nos miró a la cara después de todo lo que hizo y dijo, hola papá, hola Diego, intento abrazarme pero simplemente di unos pasos hacia atrás, intento. Lo mismo con Diego pero él la empujó, se notaba el odio en ese empujón. Lina entró, se sentía nostálgica pero noto que las fotos que habíamos tomado juntos se habían ido y nuestras fotos familiares.
Admito que casi vomito cuando dijo familiares, pero bromeé que las había quemado como tributo a los dioses para después decir que solo las guarde en el ático. Lina sacó sus cosas de ahí y de las maletas que trajo y se instaló en su vieja habitación. Los primeros días fueron horribles. Lina retomó ballet, pero yo ya no iba más que para recogerla. Diego le reprochaba todo siempre y ella intenta hacer una charla casual en la cena, auto o todos los sitios donde la solíamos, pero nada. Diego dice que cada vez que yo me iba sin decirle nada o no le decía buenas noches, ella ponía una cara deprimida y de culpa como si le doliera, pero me mantenía firme. Ella había dicho que no era su padre, así que deje de retirarla, darle apoyo cuando me lo pedía. Pero empecé a notar cosas. Ella lavaba los platos antes que nosotros, asistía a los campeonatos de Diego y lo alentaba, aunque cuando le preguntaban, jamás le daba el crédito. Incluso una vez dijo que ella solo era una entrometida, con la intención de que ella lo escuchara, y lo hizo. Mientras conmigo, ella intentaba también acercarse a mí, me volvió a llamar papá, se ofrecía a ayudarme en el trabajo, pero siempre me negaba. Ya no sabía si intentaba manipularme de alguna forma o lo hacía para enmendar el daño que hizo, pero sabía que eso era imposible. Una noche todo explotó. Diego siguió molestándola. Me dolía un poco ver cómo ese dúo inseparable se parecía a mí y mi exesposa, y en un momento de la discusión Lina gritó: ¿y si no me querían más, porque aceptaron que volviera? Nos quedamos en silencio, sin una respuesta clara. ¿Sí? ¿Creen que no sé cómo se sienten? Ya sé que lo que hice. Se quedó callada un segundo. Tienen razón, no debí volver, eran más felices sin mí. Después de tanto tiempo ignorándola, volví a sentir algo en mi corazón por ella. Se levantó de la mesa y huyó al garaje. La seguí, no tanto por lástima o culpa, sino curiosidad, y ahí la encontré, viendo fotos de nosotros juntos, tocando la bicicleta que usamos el día que se accidentó, y como nos reímos. La vi, pero había algo que hace mucho que no la veía en ella: lágrimas. Lloraba, y no para dar lástima, de verdad lloraba. Pensaba que ella me amaría como ustedes me amaron. Dios, que me equivoqué. Ella sostenía una de las fotos enmarcadas. Me mantenía a distancia, jamás debí irme. Ustedes era mi familia, y ahora veo lo importante que eran para mí. Llámenme egoísta, pero eso no me interesaba. Quería oírla hablar de esas cosas que me dio, que era un reemplazo y que dejara de fingir ser su parte, pero jamás lo dijo. Después de un mes de silencio le hablé: tú elegiste esto, te di todo para que fueras feliz, para que jamás estuvieras sola. Ser ese padre que tú necesitabas. Yo, para ti la sangre importa más. No, tú tenías razón, no soy tu padre y tú no eres mi hija, jamás lo fuiste. Tengo grabado la expresión de dolor que puso, pero solo me alejé, la dejé sola, pero entre más caminaba, más pensaba: ¿fui muy duro? ¿Era necesario? Por un segundo vi una de las fotos que Lina había vuelto a colgar y me quedé pensando: ¿y si realmente está intentando arreglar sus errores? No dormí bien esa noche, pero mientras estaba en cama tomé una decisión: no iba a perdonarla, no ahora, pero no iba a dejarla fuera. Le daría la oportunidad de enmendar su error y ganarse nuestro amor de nuevo, pero fue ahí cuando Diego entró con la peor noticia que he recibido: Lina no está. Resulta que tras la pelea que tuvimos, Lina empacó algunas cosas y se fue, sin nota ni ruido, escapó de casa. Llamé a la policía, a mis hermanos, a mi padre, nadie sabía nada ni la habían visto. Hasta le pregunté a Teresa, pero nada. No paro de sentirme horrible. De que ella se fue porque no pude ver el daño que le hice a mi hija por un enojo que, aunque justificado, no implicaba borrar a mi hija, la persona que, pese al dolor que me causó, me dio una luz para vivir. Eso fue hace varios meses. La policía ha buscado, pero nada. Ella se ha ido, capaz para siempre. No sé si ella leerá esto, pero si lo hace, que sepa que la quiero de vuelta, ahora, para hacer las cosas bien, para perdonar y pedir perdón, para intentar ser una familia de nuevo, porque algo que me negué a aceptar es que aún amo a mi hija, aún la amo.